Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Bienvenidos, Amén. que Dios los bendiga. Amén. Hoy es el primer día de la semana, según el calendario de Jehová nuestro Dios. Según lo que está escrito en el libro de Bereshit, o el libro de Génesis, como lo conocemos. Hoy es el primer día de la semana. El día de ayer terminamos el Shabbat. Y hoy estamos reuniéndonos para comenzar la semana, pidiendo la bendición de nuestro Padre para todo lo que tenemos que hacer hasta el día de reposo o el Shabbat, para que podamos reposar de nuestro trabajo y volver a comenzar otro ciclo de 7 días. Lo que vamos a estudiar esta mañana es un principio bíblico muy importante. No podemos sobrevivir estando en contra de la voluntad de Jehová Dios. No podemos sobrevivir estando en contra de la voluntad de Jehová Dios. Y obviamente tú no puedes ser hijo del Dios viviente y vivir en contra de su voluntad. Pero en muchas ocasiones, como no conocemos bien la Escritura, esto es algo muy común. El propósito de estudiar la palabra de Dios es que con el tiempo sigamos conociéndolo más a profundidad y que continuemos haciendo su voluntad tal como Él estableció. Entonces, esto no puede suceder de la noche a la mañana, es un proceso. Pero el proceso consiste en que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios continuamente. Si no lo hacemos, no vamos a poder conocer a nuestro Dios y nuestra relación con Él va a ser una relación muy estrecha. Cuando Dios quiere derramar sus bendiciones sobre nosotros y que sea una relación sólida y por la eternidad. Entonces, ¿dónde vamos a comenzar? Vamos a empezar en el libro de Jonás o Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Es un libro muy importante porque Dios nos revela, como en toda la Escritura, algo muy importante aquí. Es una historia que nos va a instruir en los caminos de Dios, que como vimos al principio, nos va a enseñar prácticamente a estar continuamente bajo su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer para poder someternos a la voluntad de Dios? Eso es lo que Dios nos va a enseñar aquí. Entonces, vamos a ir leyendo porciones cortas
Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? De Jehová Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Jehová Dios en estos primeros versículos? Es algo muy interesante. Que dio una orden a Jonás, ¿y qué hizo él? Fíjense, continuamente o muy frecuentemente, nosotros, aunque decimos ser hijos de Dios y amar a Dios, en ocasiones Dios dice algo o Dios nos dice algo, ¿y qué hacemos nosotros? Hacemos todo lo contrario. El propósito de este estudio es reconocer estos ejemplos que Dios pone en su palabra para poder corregir lo que está mal en nosotros. Entonces, si por alguna lejana casualidad estamos en el caso de Jonás, que Dios nos habla y hacemos lo contrario, tenemos que aprender algo muy importante aquí. Él le dijo, ve a dónde? A Nínive. ¿Qué tenía como característica esta ciudad? Todos sus habitantes estaban en pecado. Dice, ha subido su maldad delante de mí. Ahora, lo correcto de parte de Jonás o de Jonás era ¿qué cosa? ¿Qué tenía que hacer? Obedecer a Dios. ¿Recuerdan cuando eran pequeños? ¿Sí se acuerdan? ¡Qué buena memoria! Yo porque soy joven, pero bueno, cuando éramos pequeños, nuestros padres muchas veces nos decían, ve a la tienda, cuida a tus hermanos, no vayas para allá, no hagas esto. ¿Y qué hacíamos nosotros? Todo lo contrario. Obviamente, Jehová Dios no espera que seamos obedientes desde el principio. Como dije, es un proceso de aprendizaje. No solamente de creer en Dios, sino de aprender a someternos a su voluntad. ¿Qué pasaba cuando desobedecíamos a nuestros padres? ¿Nos daban un premio y nos llevaban al cine? Dependiendo el caso, sí. Dependiendo el caso, nos estimulaban de diferentes maneras. Había estímulos ligeros y había estímulos extremos. Unos eran con chancla, otros con varita, dependiendo el caso. Yo recuerdo en mi caso que mis papás no eran mucho de golpes físicos, pero encontraron una manera mucho más estimulante para nosotros. Cuando queríamos salir a jugar, nos decían, ¿te acuerdas que ayer te mandé a las tortillas y no quisiste ir? Pues ahora no sales a jugar.
O llegaba un amigo y nos invitaba al cine para ir con él y su familia. Y nos recordaban, ¿te acuerdas que ayer te pedí que no hicieras esto? Pues ahora no vas al cine. Como quiera que sea el estímulo, el propósito es corregir nuestros caminos. Entonces, algo que pasó con Jonás es que él necesitaba de estos estímulos. ¿Por qué razón? ¿Dios era injusto? No. ¿Era estricto? No. ¿Era malo? No. ¿No? Fíjense, Dios quiere usar a cada uno de nosotros con un propósito. Dios quiere tomarte a ti y hacer algo muy importante contigo. Y eso fue lo que quería hacer con Jonás. Quería llevarlo a esta ciudad llamada Nínive. Dice el versículo 2, para pregonar contra ella. Noten en el texto que Dios no envió a Jonás para maldecir o para traer juicio. Dice para pregonar contra ella, porque estaban haciendo lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. Y lo que quería Dios era confrontarlos, hacerles ver que estaban haciendo mal, pero lo más importante, darles una oportunidad para arrepentirse y corregir el camino. Quiero decirles algo muy importante. ¿Quiénes son papás aquí? Levanten la mano. Ustedes tienen, además de autoridad dada por Dios, especialmente los varones, pero también tienen poder para ejercer disciplina en sus hijos. Pero no es para lastimar, es para estimularlos a través de la disciplina, como sea que ustedes decidan disciplinar a sus hijos, hacer que ellos entiendan, que ellos aprendan y que ellos corrijan su camino. No para lastimar, porque generalmente cuando estamos en rebeldía, ¿qué decimos? Ay, papá, tú eres malo porque me pegas. No, tu papá cuando te pega no es malo. Tu papá te está corrigiendo, te está disciplinando. Si no te portaras mal, no tendría por qué pegarte. O no tendría por qué no dejarte salir a jugar con tus amigos. Entonces el aprendizaje muchas veces es doloroso. Y como adultos sabemos que esto también nos sucede a nosotros. Cuando desobedecemos como adultos, nuestro padre también nos disciplina. Y eso duele, pero el propósito no es lastimarnos. El propósito es corregirnos, que aprendamos y que corrijamos el camino. ¿Amén? Amén. Entonces vean qué es lo que sucedió. Bien obediente Jonás fue a buscar un barco para ir a Nínive. ¿No? Para irse a ¿A dónde fue Jonás después de recibir la instrucción de su Dios? Fue a Jope para ir a Tarsis. Si ustedes vieran un mapa del mar Mediterráneo, aquí está Nínive y adivinen dónde está Tarsis. del otro lado. Exactamente del lado opuesto. Entonces, no solamente Jonás fue desobediente a Jehová Dios Padre,
Dios Todopoderoso, sino que además estaba retando su autoridad yendo en dirección contraria. Esto en mis tiempos hubiera costado una estimulación bastante severa, ya sea con chancla, con vara o con un manotazo en la boca. Nosotros podemos pensar que estas son cosas muy fuertes y muy duras, pero tienen un propósito. ¿Saben cuántas veces volvimos a decir una mala palabra delante de nuestros padres? El recuerdo de tener la boca floreada después de un cachetadón nos enseñó a que esas cosas no se deben de hacer. Y ese es el propósito. Hoy en día con tristeza vemos que la psicología moderna, especialmente en las escuelas, pero también en la sociedad, enseña que a los hijos no se les debe pegar, no se les debe alzar la voz y no se les debe disciplinar. ¿Saben cuál es el resultado de no hacer esto? Maldad y más rebeldía. Pero bueno, la cuestión es que Jonás no estaba haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver algo importante. ¿Saben qué significa Jonah en hebreo? ¿Alguien? ¿No? Paloma. Pero no paloma de las que se prende un cerillo y explotan. Es un ave, sí. Gracias. Fíjense, las palomas son animales muy peculiares. Vamos a ver un texto en su escritura para entender un poco cómo era Jonás. Jeremías 48, versículo 28. Jeremías 48, 28. Abandonen las ciudades y habiten en peñascos, oh moradores de Moab, y sean como ¿qué cosa? Como la paloma. Como la paloma, que hace nido en la boca de la caverna. Basados en este versículo, ¿cómo podríamos deducir que es el carácter de una paloma? Precavida. Esa es la palabra que estaba buscando. Desconfiadas, inseguras, temerosas, que buscan y hacen nidos en lugares altos y escondidos. Porque todo nombre en hebreo tiene un significado. Estamos viendo que Jonás era parecido a una paloma. Pero había una razón muy especial. Históricamente Nínive era uno de los enemigos naturales del pueblo de Israel. Era un pueblo pecador en extremo, era un pueblo violento y hacían mucha maldad. Entonces imagínense, en la mente de Jonás, siendo temeroso, inseguro, que Dios lo haya enviado prácticamente al territorio de sus peores enemigos para proclamar la palabra de Dios,
Yo me imagino que además de el odio que sentía por los habitantes de Nínive, también sintió temor de que lo fueran a agarrar y lo fueran a matar. Era obvio la situación por la cual iba a pasar Jonás. Pero aquí había una situación diferente. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que lo estaba mandando Dios? La hermana Tori. Si Dios lo estaba enviando, ¿ustedes creen que lo iba a enviar a que muriera? No. Al contrario, Dios quería llevarlo allá, lo iba a proteger para que pudiera llevar el mensaje. Y el mensaje no era de destrucción. ¿Qué tipo de mensaje era? De advertencia. Era con el propósito de que los habitantes de Nínive hicieran ¿qué cosa? ¿Qué? Conciencia, y después hicieran ¿qué cosa? Arrepentimiento. Entonces, vamos a ver qué más sucedió en la historia. Porque aquí vemos que Jonás tenía que cambiar su forma de ser. Tenía que entender algo. Que Dios no lo iba a enviar a morir, que lo quería utilizar para algo muy importante, y que por más odio que sintiera por esos enemigos, tenía que cumplir la voluntad de Dios. No lo estaba llamando ningún hombre, ni el rey, ni un gobernante, lo estaba enviando el único Dios verdadero. Entonces, cuando Dios nos habla a nosotros, tenemos que tener en cuenta eso. Es algo importante que tenemos que aprender. ¿Amén? Vamos a continuar. Vamos a leer del versículo 4. Del 4 al 7. Jonás 1 del 4 al 7. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaron a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Y vieron cada uno a su compañero, y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Aquí Dios nos enseña lo primeritito en el versículo 4. ¿Qué es? A ver, ¿quién me dice? Según el versículo 4, ¿qué podemos deducir de la conducta de Jonás y de la respuesta de Dios? Bueno, sí, tenía que confrontarlo y corregirlo. Estaba molesto, claro que estaba molesto. No importa dónde se escondiera. Eso es. Fíjense, ¿ustedes creen que podemos escapar de la mirada y la presencia de Dios?
Si alguien inocentemente piensa que va a poder escapar del único Dios verdadero, está muy equivocado. Lo primero que nos enseña Dios aquí: no podemos huir de Él y de su perfecta voluntad. Nadie puede hacerlo. Vean algo importante. ¿Mató Dios a Jonás? No. ¿Le cayó un rayo y lo fulminó? No. ¿Lo dejó ciego, sordo y tartamudo? No. ¿Qué estaba haciendo Dios? No, la disciplina todavía no llegaba. Lo estaba confrontando. Muy bien. Fíjense, nosotros como buenos padres tenemos que aprender la actitud de Jehová Dios aquí. Tú no llegas con tu hijo con la vara en alto y lo empiezas a azotar. Primero lo tienes que confrontar. Te sientas con él y le dices: hijo, ¿por qué estás haciendo esto? Tienes un diálogo con él. Pero no lo dejas salir de la situación, porque inmediatamente, ¿qué dicen los niños? Ay, ahorita vengo, voy a hacer la tarea. No, ven acá, estoy hablando contigo. Es que voy al baño porque... No. Si te haces pipí, yo trapeo, pero no hay problema. Te quedas sentado aquí y vamos a hablar. Eso es lo que está haciendo Dios aquí. Tú no puedes escapar de mi presencia, tenemos que hablar. Y esto es lo que está haciendo Dios. Le está demostrando a Jonás que no puede desobedecer al único Dios verdadero y salirse con la suya. Entonces lo confronta. Vean algo interesante. ¿Cómo reaccionaron los que iban en el barco? Porque ellos no conocían a Jehová Dios. De hecho, el texto nos dice que tenían dioses diferentes, dioses paganos, que en realidad no son dioses. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron cada uno a su Dios. Cada uno clamó a lo que conocía, ¿sí? Pero ¿qué hizo nuestro angelito la paloma? Se durmió. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero se durmió. Fíjense algo importante. Ya había escapado y iba en dirección contraria al lugar que Dios lo envió. Pero además, cuando Dios lo confronta y quiere tener un diálogo con él, ¿qué hace? Baja al sótano del barco y se queda dormido, como diciendo: ay no, yo no tengo tiempo para esto, mejor me echo una pestañita y ya. ¿Qué vemos en la actitud de Jonás? Estaba desafiando a Dios, y eso, créanme, que es algo muy peligroso. Entonces, ¿qué sucedió? Porque él pudo haber clamado a Dios, él pudo haber pedido perdón, se pudo haber arrepentido, ¿y qué hubiera pasado? ¿Ustedes creen que Dios aún así hubiera hundido el barco? No. Claro que no. Lo que buscaba Dios era que Jonás se arrepintiera y reaccionara para corregir su camino, pero no lo hizo. Entonces, como buen padre, Jehová Dios tenía que aumentar el fuego. Tenía que aplicar ahora una disciplina más severa. Quiero decirle algo muy importante a ustedes, papás. A ver, levanten la mano quienes son los papás que aman muchísimo a sus hijos.
Se supone que deberíamos de ser todos. Les voy a decir algo. Si ustedes no confrontan y no disciplinan a sus hijos, por más que ustedes digan que los aman, no es verdad. Cuando un papá está viendo que el pequeño está haciendo algo malo y voltea la cara y dice, no importa, realmente no ama a su hijo. Porque además, déjenme decirles algo, Dios los hizo responsables por la vida de esos pequeños. Y si no hacen nada, ¿qué creen? ¿A quién le van a entregar cuentas? Dios los va a llamar y le va a decir, ven para acá, chiquito. ¿Qué hiciste con tu hijo? No, pues nada. Como no hiciste nada, te va a tocar disciplina a ti. Es algo muy importante. No podemos permitir que los pequeños hagan lo que quieran. Tenemos que enseñarles, tenemos la responsabilidad de instruirlos, de guiarlos, de educarlos, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Si ustedes creen que los niños van a la escuela y ahí los van a educar y a instruir, estamos equivocados. Los responsables de eso son ustedes, los papás. Y si ustedes no hacen nada, van a tener que dar cuenta. Entonces, vean qué hace. Jonás rechaza la confrontación con Dios y Dios manda al capitán del barco. Dice, tú tienes que ser confrontado de cualquier manera. Entonces se acerca el capitán, lo despierta y ¿qué le dice? Clama a tu Dios. Fíjense, Dios pudo haber hecho que lo agarraran y lo botaran del barco. Pero él estaba intentando darle otra oportunidad a Jonás. El propósito de la disciplina no es destruir, es instruir. Entonces, ¿qué deciden los hombres del barco? Fíjense, algo muy diferente de la actitud de estos hombres a la de Jonás. ¿Quién era el culpable de lo que estaba pasando? Jonás. Entonces ellos sabían que no tenían nada en sus conciencias que los pudiera acusar. Pero deciden algo, dice, vamos a echar suerte para ver quién es el culpable. Algo importante, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, echar suertes no es lo que conocemos hoy en día. Prácticamente es buscar la dirección de Dios para que señale y ponga a la luz al culpable. Porque si tú eres inocente, tú no quieres pagar por la culpa de alguien más, ¿cierto? Entonces estaban buscando justicia de alguna manera. ¿Realmente existe la suerte? No. Entonces una pregunta, ¿quién entonces les reveló al responsable de lo que sucedía? Jehová. ¿Y quién era el culpable? ¿Alguien inocente? No, era precisamente la persona que desobedeció y estaba huyendo de la perfecta voluntad de Dios. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer del versículo 8 al 11.
Jonás 1 del 8 al 11. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Fíjense, un buen padre no deja escapar a su hijo de la responsabilidad. Lo confronta hasta que no reconoce su falta. ¿Por qué? ¿Por qué creen que eso es importante? Un niño que siempre dice mentiras, ¿qué va a pasar con él cuando sea adulto y tenga hijos? No quiero estar en sus zapatos. A mí me tocó la experiencia cuando trabajaba que la gente hacía trampa en el trabajo y luego las consecuencias eran terribles. Les descontaban un día, tenían que pagar lo que robaron con intereses, o tenían que trabajar un día extra para cubrir la razón por la cual mintieron. Ejemplos tan sencillos como que hoy voy a decir que me siento mal, no voy a trabajar, mi cuatre es doctor, me hace una receta y me pagan el día. Vergonzosamente, cuando los jefes se enteraban, ¿qué creen que hacían? ¿Le daban un aumento de sueldo? Claro que no. Entonces, si aprendemos a vivir desafiando la voluntad de Dios, cuando seamos adultos vamos a sufrir mucho. Por eso es el deber de los padres confrontar, instruir y disciplinar si es necesario a sus hijos, para que no sufran cuando sean adultos. Es una regla muy sencilla. Dios estableció en su palabra con toda sabiduría: no hagas a los demás lo que no quieras que los demás te hagan a ti. Así de sencillo. Entonces aquí los hombres tenían un problema. Vean con mucha atención el versículo 9. La pregunta es, ¿realmente Jonás tenía temor de Dios? ¿Por qué tenía temor Jonás de Dios? Porque estaba haciendo mal, estaba desobedeciendo a Dios. ¿Tú cuando te portas bien tienes temor de algo? Claro que no. Entonces, Jonás sí tenía temor, pero tenía un temor equivocado. ¿Por qué? Porque estaba basado en la desobediencia. ¿Qué pasa cuando hacemos mal y el papá alza la voz y dice: ¿quién hizo esto? Hay solo dos caminos. Si no hiciste nada, dices: yo no hice nada, y estás tranquilo. Pero si tú fuiste el culpable, ¿qué pasa? ¿No? Yo no, te tapan los oídos, ¿no? Como diciendo: yo no escucho nada. Lo triste es que hay muchas personas que decimos temer a Jehová, pero la verdad es que en vez de temerle porque estamos haciendo mal,
deberíamos de aprender a honrarlo y respetarlo. Porque en el momento que honramos y respetamos a nuestros padres, a las autoridades y a Dios, lo que sucede es que actuamos correcto y entonces no tenemos temor porque estamos haciendo lo correcto. Pero cuando hacemos mal, ¿qué sucede? Pues nos da miedo, es normal. El temor nos inunda porque sabemos que estamos haciendo algo mal. Vean, la palabra de Dios es muy clara y muy específica. Dios quiere que aprendamos a honrar y respetarlo. ¿Para qué? Para no vivir en temor. ¿Alguna vez han experimentado vivir en temor? Yo sí. Yo cuando fumaba marihuana en la universidad, todo el tiempo tenía temor de que alguien me cachara. Porque la escondía en mi casa. Imagínense que mi papá se enterara que tenía marihuana. En la escuela me iba prácticamente a los terrenos baldíos, la fumaba, regresaba y hasta me ponía perfume para no oler a marihuana. Vivía todo el tiempo en temor porque es lógico, estás haciendo algo malo y tienes miedo que te cachen. ¿Saben qué sucedía si en la universidad te encontraban con cerveza o con droga? Te expulsaban. Y ya no podías terminar tu carrera. Ibas a echar a perder prácticamente tu futuro. Bueno, tal vez estudiabas en otro lugar, pero estás dañándote a ti mismo. No estás dañando ni a tus papás, ni a la escuela, ni a la sociedad. Te estás dañando a ti mismo. Cuando haces cosas malas, te dañas a ti mismo. Y esto es lo que Dios quería enseñarle a Jonás. Vamos a continuar. Jonás 1 del 12 al 15. Jonás 1 del 12 al 15. Y Jonás les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, ¿qué hicieron esos hombres? ¿Quién es el que debió clamar a Dios? Jonás. ¿Pero quién lo hizo? Ellos no creían en Dios. Es la historia de muchas personas en las congregaciones. Los que deberían de clamar a Dios no claman, y los que ni siquiera lo conocen muchas veces son los que terminan clamando a Dios. Esto es una gran enseñanza. ¿Y qué hicieron? Clamaron a Dios, ¿y qué le dijeron? Te rogamos que no muramos nosotros por la culpa de este angelito, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Se dan cuenta? Muchas veces hay más sensatez en los incrédulos que en los que dicen creer a Dios. ¿Por qué sucede esto? ¿Alguna idea?
A ver, Dani. Porque no queremos sujetarnos a la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando Él dice, haz esto, hacemos lo contrario. Porque cuando Él dice, escúchame, nos tapamos los oídos. Cuando Él dice, habla, nos quedamos callados. Hacemos siempre lo contrario. Entonces, fíjense algo muy importante. En estos versículos, del 12 al 15, ¿qué vemos en la actitud de Jonás? Pongan mucha atención al texto. ¿Realmente lo estaba aceptando? ¿Por qué pidió que lo echaran al mar? Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque quería morir. ¿Y por qué quería morir? A ver. ¿Por qué qué? Él sabía que estaba en un error, pero esa no es la razón. Era algo peor que eso. Prefirió morir que obedecer. Ahí está. Él prefería morir que arrepentirse y obedecer a Dios. ¿No es algo ilógico? Le dices al niño, no toques ese cable porque te vas a electrocutar. ¿Y qué hace? Electrocuta. Ahí van. Dios nos dice, no te metas con esa mujer porque no es tu mujer, y ahí vas. Parece que estamos dispuestos a hacer lo contrario a lo que Dios establece. ¿Saben quién es el que va a sufrir por esto? Nosotros, uno mismo. Fíjense, aquí, gracias Vicky, estaba Jonás prácticamente diciendo, mira, yo estoy mal, estoy en desobediencia a Dios, pero no me importa y prefiero morir que obedecer. Ahora vean algo muy importante. Jehová Dios es justo y no va a permitir que los inocentes sean castigados, ni que los culpables queden sin castigo, ¿no? Eso lo hemos aprendido aquí a través de muchos estudios y es algo muy importante. Pero la actitud de Dios nos enseña algo muy, muy serio. Cuando alguien está haciendo mal, no podemos darnos el lujo de voltear el rostro o decir, bueno, voy a hacer como que no veo, el tiempo lo va a corregir, ¿no? El tiempo no va a corregir por sí solo absolutamente nada. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, actuar como Dios actúa aquí. Confrontar hasta que lo admita, disciplinarlo hasta que se corrija y perdonarlo solamente cuando su arrepentimiento es sincero. Si no, mano dura. Porque ¿saben qué va a pasar con él si lo dejamos salirse con la suya? Es muy sencillo. Se va a lastimar a sí mismo. Él va a tener que confrontar las consecuencias de todos sus errores y al final el único que va a sufrir más va a ser él mismo. Entonces, cuando un padre es indiferente a lo que hace su hijo, realmente no es amor.
lo que sucede es que no le importa la vida de su hijo. Y suena muy fuerte y es muy triste, pero es la verdad. ¿Se imaginan qué pasaría si yo veo a mi hijo que está empinando la botella de Clarasol y se la va a tomar y yo no hago nada? ¿Qué le va a pasar al niño? O se enferma o se muere. Entonces, ¿realmente estoy amando a mi hijo? De ninguna manera. ¿Saben cuál es el truco? Ponen sus ojitos como gatitos de Shrek y doblamos las manitas. Grave error. Porque el que está en rebelión se va a querer salir con la suya. Pero es algo que tenemos que aprender con el tiempo. Tú sabes que si dejas la situación ahí, el que se va a hacer daño es él. ¿Y el responsable quién va a ser? Tú. Y Dios te va a pedir cuentas. Es algo muy serio. Ok, vamos a terminar. Vamos a leer del 16 al 17. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿No es ilógico? Los no creyentes terminaron creyendo en Dios y el creyente quería morir antes que obedecer a Dios. E hicieron votos. Imagínense, ¿quién es el que debería de estar haciendo sacrificios y votos de arrepentimiento? ¿Y qué estaba haciendo Jonás? ¡Ay, échame al mar, hombre! Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, 3 noches. No tenemos tiempo de terminar toda la historia, pero vean algo muy importante. Un buen padre está viendo que sus hijos están en rebeldía, y si se va para acá, le pone la mano. Si se va para acá, le pone la mano. Si se quiere ir para arriba, le pone la mano. No podemos dejar que se salgan con la suya. ¿Por qué? Porque en el momento que tú quitas la mano, tu hijo va directo a un precipicio y va a caer. Pero no queremos darnos cuenta. Ahora, esto no solo sucede con nuestros hijos. Nosotros, bellos angelitos, hijos del Creador, hacemos exactamente lo mismo. Estamos viendo el pecado y sabemos que está mal, ¿y qué hacemos? Y sabemos que está mal y Dios nos está advirtiendo que está mal, y ahí vamos. ¿Quién es el que va a sufrir? ¿Quién va a recibir las consecuencias de lo que está haciendo? Nosotros. ¿Quién va a tener que entregar cuentas delante de Jehová Dios? Nosotros. Entonces, imagínense. Aquí Jonás es un ejemplo positivo o negativo. ¿Positivo? Totalmente lo contrario. No hagan lo que hizo Jonás en el capítulo 1. ¿Jonás estaba haciendo la voluntad de Dios? No. ¿Se estaba sometiendo a su palabra? No. Es lo mismo, tu papá te dice, hijo, no te juntes con esos muchachos. Se están drogando, están tomando,
hacen cosas malas, un día los va a agarrar la policía y los va a meter al bote, o alguien más fuerte los va a balacear. Ay, papá, ¿tú qué sabes, hombre? Yo soy joven, tú ya estás viejo. Cállate, no digas nada. Y luego, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Ahí va el papá a la cárcel a sacar al chamaco de la prisión. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer. Pero fíjense, Dios en su amor y misericordia a veces permite que eso pase. ¿Para qué? Para lastimarnos, para controlarnos. Ay, es que tú me quieres controlar. No, niño. No te quiero controlar, te quiero enseñar. ¿Saben la paz que se experimenta en saber que no estás haciendo nada malo? Pero ¿qué pasa cuando hiciste algo? Ay, me está viendo feo. Ay, me voy a esconder. No puedes dormir. No estás tranquilo. Sientes que te están persiguiendo y vigilando todo el tiempo. Eso es la paz que Jehová Dios quiere para ti. Pero algo muy importante, Dios nos ama tanto que prefiere confrontarnos a que muramos haciendo lo que no es correcto. Y es algo muy importante. Tenemos que aprender a ser como Jehová Dios. Con nuestros hijos. A veces hasta con nuestros padres. Con nuestros amigos, aunque nos dejen de hablar y ya no quieran saber de nosotros. Muchas veces hasta con nosotros mismos. Dios lo único que quiere es protegernos. ¿Y qué hacemos? Ay, es que tú me quieres controlar. No, no te quiere controlar. Quiere protegerte. Es algo muy importante. A medida que nosotros aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Dios, a no vivir en contra de su voluntad, vamos a aprender a vivir en paz, a estar tranquilos y a no tener temor. ¿Por qué razón? ¿Porque estamos haciendo lo que Dios dice? Sí, en parte sí, pero esa no es la razón más importante. Porque estamos haciendo lo correcto. Y cuando estamos haciendo lo correcto, no hay mayor paz que podamos experimentar. Obviamente solamente Dios nos enseña qué es lo correcto. Entonces aquí está el secreto de vivir en paz. Toda la escritura fue revelada por Dios para que aprendamos a vivir en paz, sin temor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Jehová Dios los guarde y los proteja.